Estéreo, bajo la gloria de Dios. Te adoramos, Rey. Hola amigos, buenas noches. Hoy es jueves 26 de septiembre del 2019. Son las 7 en punto de la noche. Hoy es un nuevo día para unir familias en Cristo. Mi nombre, Darío Fernando Torres Maya, transmitiendo en vivo desde Shaddai Estéreo, San Juan de Pasto, Colombia. Los recibo con un gran y cordial saludo y abrazos y las bendiciones de Dios para que esta noche el Señor nos dirija y nos hable en el proyecto de nuestros hogares. Bienvenidos. Shaddai Estéreo, bajo la gloria de Dios. Muy bien. Nuevamente iniciamos dando gracias a Dios porque es bueno, porque Él es misericordioso, porque hoy nos da nuevamente una nueva oportunidad para brindarnos todas sus bendiciones y sus misericordias, porque el Señor es bueno y siempre ha buscado relacionarse con su pueblo, porque Él siempre ha procurado que nosotros nos dejemos dirigir y nos dejemos tratar en Él, para que nosotros a través de su voluntad logremos relacionarnos con Él y especialmente disfrutar de la grandeza del Señor. Recordemos que Él mismo lo hizo. Él oró al Padre y le dio gracias por sus discípulos y los recomendó al Señor, presentándolos como suyos, presentándolos como hechura suya, como sus hijos. Y oró por ellos para que el Señor se glorificara en cada uno de ellos y de sus necesidades. Y también oró diciendo que también oraba por aquellos que iban a creer en Él por medio de la palabra que iban a ser predicada a través de sus discípulos. Y recordemos que la obra que Dios hace en los hombres es tremenda, poderosa, no tiene fin. Por lo contrario, siempre va atravesando el tiempo, cruzando el tiempo, derramando a través del tiempo sus misericordias y su gracia. Y hoy, por esas misericordias, nosotros tenemos esa virtud. Y la gracia especial que el mismo Señor oró y pidió al Padre, recomendándonos, encomendándonos para que todo lo que iba a suceder con cada uno de nosotros, el Señor esté a nuestro lado. De esta forma nosotros hoy podemos empezar nuevamente esta emisión de Uniendo Familias en Cristo, sabiendo que los oídos del Padre están atentos a nuestros clamores y a nuestras necesidades, porque Él es bueno y para siempre, escúchalo bien, para siempre son sus misericordias sobre los que le han creído. Y esa es una virtud. Esa es una virtud, es una ventaja, es una gracia que el mismo Señor ha puesto en nosotros, que tengamos la capacidad de creer y de creerle a sus promesas y que podamos ver la grandeza de su ser actuando, accionando sobre nuestras vidas. De ahí la importancia que cada uno de nosotros avancemos, continuemos la marcha, sigamos sin mirar atrás, por lo contrario, poniendo la mirada siempre en Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Proveedor, nuestro Señor, quien nos dará la provisión diaria que necesitamos. Por eso, nuevamente les digo, tenemos la victoria de parte del Señor, y tenemos la victoria sencillamente porque tenemos un Señor en quien hemos creído, y que es poderoso para responder a cada una de nuestras necesidades. Bien, hermanos, de esta forma quiero invitarlos a que busquemos en nuestras Biblias
en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, Juan capítulo 17, en el versículo 22. Bueno, yo supongo que tú tienes tu Biblia ahí a la mano y con ella hoy nos vamos a remitir al mensaje que el día de hoy tiene el Señor para cada uno de nosotros. Voy a leer la versión de la Reina Valera de 1995. Dice de la siguiente forma: Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Acompáñame, vamos a pedirle a Dios que hoy nos dirija y nos hable. Padre de la gloria, hoy en el nombre de Jesús, estoy clamando a ti para que seas tú hablándonos y dirigiéndonos a través de tu palabra, que seas revelándola y que hoy nos dirijas, poderoso Señor, en este proyecto que tú tienes para con cada uno de nosotros, este proyecto de vida, la vida abundante a la que nos has llamado. De la misma forma quiero poner en tus manos las necesidades que cada uno de mis hermanos tiene, poderoso Señor. Aquí en Colombia y en el exterior, Señor, en donde nos estén sintonizando para oír tu mensaje, poderoso Señor. Especialmente quiero pedir, poderoso Señor, por la vida de este hermano que se encuentra en España, poderoso Señor, que tú sabes quién es y que necesita de ti, poderoso Señor. Necesita de ti, poderoso Señor, de tu intervención y que de esa forma, poderoso Dios, tú te glorifiques en medio de la crisis y de la dificultad que está viviendo. Que consueles el corazón de su familia, poderoso Señor, que se encuentra aquí en Colombia, poderoso Dios. Que les des el consuelo y que les ayudes, poderoso Señor, a someter su confianza en ti, esperando tu voluntad. Te damos gracias, poderoso Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, muy bien. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 22, dice: Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Bueno, es un poderoso pasaje. Por supuesto, no me canso de repetirlo, no me canso de decirlo, para la gloria de Dios. La palabra de Dios tiene esa cualidad siempre, es hermosa, es excelente, se aplica a todos los tiempos y es maravilloso tener siempre el consejo del Señor, porque a nosotros, sus hijos, siempre el mensaje del Señor nos va a ayudar en medio de las situaciones que vivimos, en medio de cada momento, en cada crisis, en cada alegría, en cada espacio, en cada momento que vivimos. Entonces vamos a empezar estudiando este texto, este pasaje bíblico, diciendo lo siguiente. Bengel, que es es uno de tantos hombres que o eruditos que han tratado y que han buscado estudiar la escritura, las palabras del Señor, decía o empezaba comentando el pasaje de la siguiente forma: oh, cuán gloriosa o cuán grande es la gloria de los cristianos. Él iniciaba en sus comentarios bíblicos, inicia diciendo eso: cuán gloriosa o cuán grande es la gloria de los cristianos. Es decir, hace una afirmación indicando el éxito, las virtudes y las conquistas que cada uno de los creyentes obtenemos en franca lid ante los ojos de Dios, a través, por supuesto, a través del ejercicio de nuestra fe. Bueno, en primer lugar, hay que decir que el Señor Jesucristo dijo que les había dado a sus discípulos la gloria que el Padre le había dado a Él. Empieza diciendo eso: había dado a sus discípulos la gloria que el Padre le había dado a Él.
Y debemos comprender bien lo que quería decir, es decir, ¿cuál era la gloria de Jesús? La primera pregunta que salta es esta: ¿cuál era la gloria de Jesús? Y el Señor Jesucristo habla de ella de tres formas consecutivas. Primero que todo, hay que entender cuál fue la obra del Señor. Es decir, cuando tú te refieres al Señor Jesucristo, lo primero que viene a tu vida es entender que a través de Él recibimos la gracia de Dios. La gracia, las misericordias. Las gracias también de Dios, porque son múltiples las gracias que Dios deposita en la vida de cada uno de sus hijos. A través de creer en Jesucristo somos sus hijos. Y las brinda para ayudarnos, para fortalecernos y para dirigirnos en ese proceso, en ese caminar con el Señor. Pero entonces, la gloria de Jesús, la primera que manifiesta es la siguiente: la cruz era su gloria. La cruz era su gloria. Jesús no hablaba nunca de ser crucificado, sino de ser glorificado. Por tanto, en primer y en principal lugar, la gloria del cristiano es la cruz que le corresponde llevar. Acuérdese lo que decía el Señor Jesucristo, decía: todo aquel que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Es decir, Él lo que hace, de alguna forma, es invitarnos a participar de la gloria como cristianos y a tomar también la cruz que corresponde llevar a cada uno de nosotros. Es un honor, de alguna forma, que nosotros padezcamos en el camino del Señor. Y es un honor más grande cuando padecemos por causa del Señor. Pero también padecemos en medio de este tiempo y sufrimos aún tribulaciones y sufrimos dificultades en las actividades en las cuales nosotros nos movemos, en las cuales andamos. Y eso no es un secreto. Hay momentos en los cuales cada uno de nosotros hemos evidenciado en nuestras vidas las condiciones bajo las cuales estamos. Y por lo general, lo que logramos entender al final es lo frágiles que resultamos nosotros frente a las cosas que vivimos, a las situaciones que vivimos, a los problemas que enfrentamos. Especialmente nos golpea muchísimo, nos deteriora, nos lastima, nos afecta y nos hace vulnerable todo aquello que tenga que ver con nuestro hogar. Cuando sufrimos crisis, cuando llegan ciertas situaciones, cuando vemos en riesgo la vida de nuestros hijos, o cuando algo sucede dentro de los hogares que hace de alguna forma tambalear o hace temblar la estabilidad precisamente de los creyentes. No debemos considerar nuestra cruz como nuestro castigo, sino como una gloria, dice la palabra de Dios. Y más que todo es el mensaje que nos invita el Señor, que no lo consideremos como algo malo, no lo consideremos como un castigo, que lo consideremos más bien como un elemento a través del cual el Señor está compartiendo también su gloria. Y es importante evidenciar que todas las cosas que suceden para los que amen a Dios vienen y ayudan para bien. Nos apoyamos en la palabra para entender que no son cosas para muerte y destrucción en nuestras vidas, sino que contribuyen en el proceso que se requiere y que se necesita en relación y sobre todo en nuestra relación con Dios. Es decir, nos van a ayudar a avanzar en nuestro proceder, en nuestro camino de la fe. Por esa razón nosotros debemos dejar de pensar que esas cosas resultan siendo negativas para nosotros, sino que debemos ver con esperanza que sucederán para bien. ¿Listo? Aquí da un ejemplo bien chévere. Cuanto más dura sea la tarea que se le imponga a alguien en la actividad o en cualquiera intervención de cualquiera o de alguno de los miembros o personas que tienen un cargo o una actuación en cierto espacio, en determinado espacio,
Podríamos poner el ejemplo, por ejemplo, del estudiante, del artesano o del cirujano. Tanto mayor honor le va a corresponder. Frente a este ejemplo, yo quiero poner un ejemplo frente a una experiencia personal. Hace unos pocos días, fui sometido a una cirugía de columna vertebral. Era ya la segunda cirugía. Había una constante. En la primera cirugía, desafortunadamente, si bien lograron solucionar uno de los temas, una compresión a nivel del canal raquídeo y de las raíces espinales que me venía afectando mi calidad de vida durante aproximadamente 18 años, y lograron quitar algo que estaba ahí estorbando, molestando y que tenía mi sistema nervioso inflamado. No se pudo resolver totalmente lo que me estaba afectando. Es decir, lograron solucionarlo inmediato. Cuando hicieron la intervención encontraron una de las raíces espinales comprimida y ya de color azulado, es decir, estaba cianótica. El siguiente paso debía ser la muerte del nervio, la necrosis del tejido nervioso. Y para mí o para cualquiera que lo estuviese viviendo en ese momento, hubiera sido bastante dramático, ya que hubiera comprometido la movilidad de mis extremidades. Lo menos que me explicó la neurocirujana que hizo el procedimiento, lo menos que llegaba o podía llegar a suceder era que me hubiera quedado una de mis extremidades como lo que se conoce como pie de péndulo. Se hizo el procedimiento, yo empecé mi proceso de recuperación con mis terapias, pero había una característica que seguía habiendo unas reacciones que indicaban que no había normalidad. Hicieron todos los estudios nuevamente, cada vez que tenía en control la doctora me decía, no te preocupes, el nervio tiene que desinflamar, eso se demora, tenemos que ser pacientes. Y así a lo largo de 11 meses me seguí haciendo terapias y seguí obedeciendo las direcciones de esta neurocirujana, esta doctora, que es una autoridad por el conocimiento que ella tiene, y que tengo la fe suficiente para saber que esta autoridad en las manos del Señor y en las manos del Señor fue una bendición para mi vida. Y en ese proceso encontraron lo siguiente, encontraron que no había respuesta a unos estímulos frente a unos exámenes de electroconducción para determinar que estuviera funcionando bien mi sistema nervioso. Posteriormente hizo el análisis de eso, me mandó nuevamente otros exámenes y en la lectura de ellos con los resultados determinó nuevamente una cirugía. Habían pasado exactamente 11 meses y un día al momento que me iban a hacer nuevamente la cirugía, y fue así como me hicieron la cirugía hace aproximadamente unos 12 días, el viernes antepasado. En el quirófano, con ansiedad, tenía ansiedad, habían muchos riesgos. En la primera cirugía aparecieron compromisos bastante serios, había un compromiso radicular, pero también había un antecedente, y era que en la zona donde me iban a operar había una malformación venosa, que comúnmente usted y yo la conoceríamos como una varice. Tenía una varice bastante grande que le impedía hacer el procedimiento. ¿Cuál era el procedimiento? La neurocirujana, su objetivo era liberar el canal raquídeo, liberar las raíces espinales, liberar todos los nervios, quitando el nervio. Perdón, quitando el disco intervertebral. Bueno, con la ansiedad y todo, entré al quirófano, ahí el Señor se glorificó, el Señor hacía una cosa, yo siempre le decía, bueno Señor, aquí dejo mi vida en tus manos, sometiéndome y asumiendo la voluntad que tú tienes, sé que es perfecta y agradable y sé que todo lo que vayas a permitir va a suceder para bien. Y me acuerdo que alcancé en el quirófano a orar unas 3 o 4 veces, poniendo en las manos del Señor la vida de cada una de las personas que iban a participar de esa cirugía, hasta que finalmente la anestesióloga hizo su trabajo y me dormí, o me durmieron más bien. Bueno, posteriormente me desperté, me encontré en la sala de recuperación
Me llevaron a la habitación. En horas de la noche la neurocirujana se acercó a la habitación y me comentó que había logrado el cometido, que había logrado el fin. Y me explicó que había sido muy complicada la cirugía. Desde la anterior cirugía me había dicho qué complicado, qué difícil. Esa vena se reventaba, esa vena sangraba y no me dejaba ver. Y ellos necesitan ver para no arrancar los nervios, para no poner en riesgo el sistema nervioso. Me comentó también lo siguiente. Le pedí que me explicara y me dijo, mira, en un espacio de aproximadamente 4 milímetros yo tengo que ingresar. Ahí cuando voy a ingresar encuentro en primer lugar un nervio que está muy inflamado y me introduzco unas pinzas y ahí por el espacio de 4 milímetros al introducir las pinzas, ahí mismo está la malformación venosa. Haz de cuenta un orificio. Une tus dos dedos, el dedo gordo con el primero que se le acerca al dedo gordo. Y en ese orificio, todavía más reducido, había una maraña de nervios, de venas. Y ahí mismo, ahí pegado, ahí central, está un nervio. Y entonces ella tenía que entrar y apenas tocaba, se reventaba y empezaba a sangrar. Hubo hemorragia. Como ya tenía el antecedente, entonces utilizó unos elementos que le iban a permitir que la vena volviera a coagular y evitara también la hemorragia. Igual cada vez que la movía había hemorragia, pero ella hizo la intervención, entró y quitó el disco intervertebral, y ese disco intervertebral al quitarlo descubrió la compresión que había sobre el resto de las raíces espinales y del cordón nervioso. Por supuesto, las respuestas, las reacciones fueron inmediatas. Me quitó dolor, me quitó sensaciones que tenía muy complicadas, muy difíciles. Como les digo, afectan la calidad de vida. ¿Qué sucedió conmigo? Para explicar un poco la palabra, por eso estoy utilizando este ejemplo. ¿Qué sucedió conmigo? Un profundo agradecimiento, primero con Dios, pero también con un profundo agradecimiento con esta autoridad que había utilizado Dios, con la doctora, con la neurocirujana. Cuando me dijo todas estas cosas, lo único que acerté fue apretar la mano de ella, agradeciéndole todo a su lado. Entonces sentía lo siguiente, fíjese, sentía yo en mi interior, sentía lo siguiente: esta mujer es una heroína. Sí, pues por supuesto, no para usted, pero sí para mí. Era una heroína porque estaba o había contribuido con su conocimiento a ayudarme a resolver un tema de mi vida personal, de mi vida, que afectaba a mi vida. Y sentía eso. Entonces, digamos, para explicarlo un poco mejor, es más o menos lo que quiere decir frente a compartir la gloria. Si bien el Señor Jesucristo sufrió la cruz del Calvario, ese sacrificio que Él hizo nos iba a llevar a nosotros a disfrutar de la vida que Él nos prometió. La vida que el Padre ha intentado entregarnos desde el principio, el plan original de Dios. Él ha estado intentando hacer las cosas de forma que nosotros la disfrutemos y la vivamos. Esa vida que hoy vivimos en las manos del Señor, a salvo en las manos del Señor, con las manifestaciones del poder de Dios, con la nutrición, con el abastecimiento aún que hace de sus dones, que son gracias espirituales que deposita en cada uno de nosotros y que nos va ayudando y nos va resolviendo. Entonces, en nosotros, ¿qué sucede? En nosotros sucede lo siguiente, y es que nosotros vemos a Jesucristo como nuestro héroe. Por supuesto que es Dios, pero Él es nuestro héroe porque nos ha rescatado. Entonces, yo hacía el siguiente análisis después de la cirugía. Me volvió a decir: qué difícil tu caso. Una persona que hace todos los días la misma cirugía, y me había contado que ella demora 1 hora en esa cirugía. En la primera cirugía se demoró 5 horas y media. En la segunda cirugía se demoró aproximadamente 3 horas. Entonces yo decía: carambas, pues definitivamente aquí hay respuesta frente a lo que yo había hecho, mi confianza en Dios, pidiéndole, orándole para que el Señor se glorificara frente a esta situación y hubiera de parte de Dios la dirección apropiada para que hubiera sobre mi vida la sanidad que requería y que necesitaba. Entonces, ¿qué sucede? La gloria regresa a quien le corresponde, a Dios. Por supuesto, a Dios, porque yo tengo mi confianza en Él, porque yo he buscado, porque yo lo necesito, porque yo se lo digo cada vez con mis acciones, cada vez que tengo una dificultad la presento a Él. Para la neurocirujana
también, ella también recibe, ella también siente, porque frente a un caso tan difícil y haberlo solventado y haberlo resuelto, para ella es motivo de alegría y de gusto, porque era un tema bastante complicado. Bueno, ya puse el ejemplo, vamos a seguir en adelante. Lo que se quiere decir es que cuando el ser cristiano supone difíciles renuncias o privaciones y aún hay esfuerzos y sacrificios, debemos considerarlo como una gloria que Dios nos otorga. Es decir, es una posibilidad que nos da Dios de participar de la gloria de Dios, de vencer las dificultades, de hacer las renuncias que requerimos y que necesitamos para que las cosas salgan en bien. Aquí empiezo haciendo pausas. Por supuesto, ¿cuántos padres de familia hacemos lo que esté a nuestro alcance para brindar bienestar a nuestros hogares? Vamos a trabajar, vamos a sufrir jornadas extensas. A veces sufrimos allá dificultades, a veces sufrimos señalamientos, a veces menosprecios. Sufrimos muchísimas cosas y cuando las cosas se ponen complicadas, a veces quisiéramos tirar la toalla, pero no lo hacemos por una sencilla razón. No lo hacemos porque sabemos que de eso que nosotros estamos haciendo se benefician nuestros hogares. ¿Y quién va a dar de comer a tus hijos? ¿Y quién va a pagar la educación de tus hijos? ¿Y quién va a dar de vestir a tus hijos? ¿Quién va a pagar el arriendo para que tus hijos vivan bien? ¿Quién va a hacer el mercado para que tus hijos se alimenten? Hay una dependencia frente a nuestro hacer de aquellos que consideramos la razón de nuestro hacer, que son nuestras familias. Y en el camino, cuando vivimos en el hogar, a veces vienen cosas difíciles. Y muchas veces lo que sucede es que nosotros terminamos viendo que somos y que son mal pagados todos los esfuerzos. Y no solamente ahora, mira, anteriormente nuestros padres también, ¿cuántos esfuerzos hicieron? Seguramente el mismo esfuerzo hicieron. ¿Y cuántas veces nosotros como hijos muchas veces respondimos mal? O exigíamos y pedíamos más de lo que nos daban, y nos quejamos y decimos y hablamos, lo mismo que viven hoy los padres del día de hoy. Y entonces, esas son como las cruces que muchas veces en el hogar tenemos que cargar y tenemos que llevar. Y en silencio seguimos adelante, prosiguiendo la meta, que no, que les vaya bien, no, que salgan adelante, no, que logren alcanzar, que terminen su colegio, que vayan y estudien, que se preparen, que allá cuando se preparen sepan hacer algo en la vida, que tengan una herramienta para el hacer de su vida diaria y que así puedan alcanzar cada uno de sus sueños, porque los sueños, para materializarlos, requieren del abastecimiento económico para hacerlo realidad. De lo contrario, usted no queda sino siendo un soñador. Entonces, es ahí donde nosotros también participamos con esta grandeza que Dios nos permite. ¿Listo? Segundo, la perfecta obediencia de Jesús a la voluntad de Dios era la gloria. La perfecta obediencia de Jesús a la voluntad de Dios era su gloria. Nosotros encontramos la nuestra, no en hacer lo que nos gusta a nosotros, sino lo que Dios quiere de nosotros. Por eso, en la vida de los creyentes, de nosotros, de tú y yo, hermano, que estás escuchando, nosotros lo que hemos aprendido y constantemente oímos de parte del Señor es que aprendamos a hacer su voluntad. Me parece que el apóstol Pablo incluso insiste en que nosotros debiéramos apropiarnos de la voluntad de Dios, es decir, someter nuestra voluntad y rendirla delante de Dios para que se ejerza y se cumpla nuestra voluntad. Ahí hay perfección, y le digo por qué. Porque más de una oportunidad que el Señor ha permitido que quienes le servimos, que quienes le trabajamos, que quienes fuimos rescatados por parte del Señor, en oración, pidiendo y atendiendo las necesidades de nuestros hermanos, pedimos a Dios y sometemos esas necesidades a la voluntad de Dios, y la respuesta es maravillosa, es poderosa, es inmediata. Pero cuando pedimos, insistimos y queremos imponer nuestra voluntad sobre la de Dios, las cosas se retrasan, se demoran y no tienen el fluir que debieran tener. Cuando tratamos de hacer lo que no nos gusta, como muchos de nosotros hemos hecho, no cosechamos más que dolor y desastre, para nosotros y para los otros. Eso de otros es para los que nos rodean. La verdadera gloria de la vida la encontramos en hacer la voluntad de Dios, y cuanto mayor la obediencia, mayor es la gloria. Ahí está el ejemplo que te acabo de poner.
Tú cuando te acercas y vas y le pides a la persona que está delante, a la persona que está haciendo su servicio, que está haciendo la administración de esa gracia que Dios derrama, y tú le pides a esa persona oración y has obtenido los resultados, cuando tú decides presentarte a Dios y someterte a Dios, pues ahí está la respuesta de que lo que estás escuchando no es sino exactamente la realidad que vive el creyente que verdaderamente lo es. Entonces vamos entendiendo. Para quienes se conectaron el día martes, entendamos que la palabra de Dios es una de sus gracias, es un don. La palabra de Dios es un don, es decir, es impartida por Dios para la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Y esa edificación está estructurando la fe que nosotros tenemos y que requerimos y que necesitamos, y que es de suma importancia, pero más de suma importancia es necesaria. Es decir, sin la fe es imposible agradar a Dios. Y con la palabra de Dios como don de Dios nos facilita a nosotros tener una pauta de sometimiento hacia Dios. Pero quiero hacer una claridad adicional. Es decir, es importante que tú prestes atención y es importante que tú trates de observar tu situación frente a lo que Dios quiere decirte, para que lo entiendas, para que lo comprendas y para que tu fe sea y cumpla el objetivo que Dios tiene. El objetivo que Dios tiene y que es de bendición para tu vida. Tercero, la gloria de Jesús consiste en el hecho de que al considerar su vida se reconoce su relación única y exclusiva con Dios. Perdón, antes de pasar al siguiente, a este punto que acabo de leer, cerremos el anterior. ¿Qué significa? Significa entonces la perfecta obediencia de Jesús a la voluntad de Dios era su gloria, que para nosotros la perfecta voluntad o la perfecta obediencia a la palabra y a la dirección que Dios brinda, esa es nuestra gloria, porque ahí vamos a obtener los resultados. Los hijos, frente a la dirección que Dios da en la palabra, los hijos aprendan a obedecer a sus padres. Es el primer mandamiento, más que la obediencia. Es que mire, la obediencia resulta en la mejor forma de manifestarle nuestro amor a nuestros padres. Cuando amamos a nuestros padres, entonces también nosotros los estamos honrando. Cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, estamos amando a nuestros padres, y por supuesto que es una honra hacia nuestros padres. Y ahí está la promesa. La promesa está que dice que honrarás a padre y madre, y será el primer mandamiento con promesa, es decir, que todas las cosas nos irá, y en todas las cosas nos irá bien. Los hijos, por Dios, por favor, presten atención, obedezca a sus padres, ame a sus padres a través de la obediencia. Ay, pero no entiendo, es que mi viejo es anticuado. Sí, podrá ser muy anticuado, pero tu padre o tu viejo, como tú le llamas, ha vivido muchísimo más que tú, y seguramente te puede estar dando hasta 3 vueltas frente a lo que ha vivido, y esa experiencia le brinda a él todo el respaldo para poder hablar. A ti, si tú eres un hombre inteligente, seguramente vas a hacerle caso, y te aseguro que tú, haciendo caso a tus padres, lograrás avanzar mucho más rápido de lo que se demorarán en avanzar aquellos que no son. Entonces, cerrando ese punto, seguimos a la tercera parte. Dice, la gloria de Jesús consiste en el hecho de que al considerar su vida se reconoce su relación única y exclusiva con Dios. Considerar su vida se reconoce su relación única y exclusiva con Dios. Es indudable que nadie podría vivir con Él si no estuviera en una relación extraordinariamente íntima con Dios. Tiene que haber una relación íntima. Lo más parecido a la relación íntima es la relación familiar, lo que sucede al interior de los hogares, lo que está pasando al interior de los hogares, en donde todos los días nos vemos, en donde todos los días contribuimos, donde todos los días aportamos, hacemos aportes positivos, hacemos aportes negativos, estamos afectando aún la calidad de vida de quienes viven con nosotros. Nuestras actuaciones tienen esa capacidad de llegar a poner bien a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, quien sea o como sea que tú actúas en tu hogar. Y te aseguro que lo que nosotros hacemos
va a afectarlos. Ahora, lo importante es eso, identificar cómo afectamos a nuestros hogares, positivo o negativamente. Si somos unas personas que estamos llevando la contraria, que llevamos pesimismo, que siempre estamos poniendo trabas, que siempre es una dificultad en la relación, en el diálogo, en la comunicación, pues te aseguro que hay un corte en esa relación íntima. El creyente en su relación con Dios tiene que ser así. Cuando utilizo relación íntima, seguramente usted se lleva o se va a pensar en las relaciones de pareja, y no es de eso, no se trata de eso. Aunque las relaciones de pareja en el hogar resultan como producto del amor, y el amor es el principio en nuestra relación con Dios, y no solo con Dios, sino con todos los demás. ¿Se acuerdan ustedes? El segundo mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Cuando el Señor Jesucristo le preguntó a este hombre, que le preguntó que cuál era el mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y le complementó: y a tu hermano como a ti mismo. Es decir, esa esencia en esa esencia deben basarse todos los espacios en los que nosotros hacemos. ¿Qué le quiero decir? Ame su hogar. Ame a sus padres, ame a sus hijos, ame la situación en la que está viviendo hoy. No, pero ¿cómo voy a amar si estoy viviendo una locura en mi casa? Cae mano de problemas, qué dificultades. Pero ame, porque a través de eso, si usted tiene fe, y si usted cree en el Señor, y usted confía en el Señor, y usted está sometiendo su vida en el Señor, dice la palabra que usted en esa relación de amor con Dios, todas las cosas le vienen para bien, o contribuirán en su vida en bien. Aprenda a amarlas, trabaje en ellas. No se desespere, no dé por perdido. Las cosas van a dar un giro de forma tal que las cosas tendrán solución en su momento, en el tiempo de Dios. Ese tiempo de Dios es perfecto, es bueno, es como la voluntad de Él. Apréndalo, manténgase, sosténgase, aférrese. Que en su trabajo está difícil, aprenda a amar su trabajo. Haga las cosas con gusto, con cariño, la tarea, por más pequeña que sea. No hay labor pequeña, le voy a decir, porque todas las cosas que hacemos, que elaboramos, que realizamos, contribuyen en un objetivo general, que si no se hacen, empieza a dificultar el alcance del objetivo general. Entonces aprenda a amarlas, hágalas bien. Es una forma también buena de dar testimonio también. ¿Para quién? Para sus hijos. Una vez hablando con mi familia, con mi esposa y con mis hijos, lo que decía mi hijo mayor, que ya tiene 20 años, tiene 20 años él, y entonces decía: no, mi papá es trabajador, decía. Entonces el ejemplo que él tiene es que uno tiene que ser también trabajador, que tiene que hacer las cosas, que tiene que realizarlas bien, que tiene que hacerlas con integridad, que tiene que hacerlas con honestidad, que no menosprecie, que no desvalore, que no haga trampa, que no deje las cosas a medio hacer, porque más adelante le va a tocar hacer el doble. Entonces, acuérdese que todo lo que estamos haciendo, que todo lo que realizamos es una enseñanza para quienes están viendo, para todos, no solamente para nuestros hijos, sino para los que nos rodean en esos ambientes. Entonces, es importante mantener una relación basada en el amor y disfrutándola, viviéndola con alegría, con gusto. Deje de ser amargado, quítese esas arrugas que tiene en la frente. En el caso mío, yo tengo una frente que casi me llega hasta la parte trasera de la cabeza. Imagínense si yo me la paso amargado y arrugando la frente, pues arrugo casi toda la cabeza. Qué terror que me encuentre alguien en la noche, se va a asustar. Quítese esas arrugas, haga caso, preste atención y haga las cosas con alegría, hágalas con gusto. Como con Cristo, nuestra gloria consiste en que se vea en nuestra vida el reflejo de Dios. No, yo soy cristiano, pero usted es un amargado. ¿Cómo? Nuestras vidas no se va a ver a Jesucristo, no se va a ver a Dios. Entonces, contemple estos elementos que le van a ayudar a usted a hacer los ajustes necesarios en su camino. Aprenda, gócese la vida, disfrute a sus hijos, disfrute a su esposa, disfrute su trabajo, vaya con alegría. Es un nuevo día para irse a disfrutar su trabajo, su vida, su familia. Llegó el fin de semana, voy a pasar tiempo con mi hogar, con mi familia. No, que tengo muchas ocupaciones. Listo, atienda sus ocupaciones, pero saque tiempo para ellos. ¿No se da cuenta que todo esto
refleja nuestra relación con el Señor también, entonces hágalo con alegría, hágalo con gusto. Bueno, en segundo lugar, Jesús dijo que era su deseo que sus discípulos vivieran su gloria en los lugares celestiales. El cristiano va a compartir todas las experiencias de Cristo. Si comparte su cruz, también compartirá su gloria. Cada vez que tenemos esas dificultades, sobre todo en los hogares, pues entendamos que son elementos que van a resultar en una estructuración para aquellos que participan, que los asumamos con alegría, que no los descuidemos, que no aflojemos, que no tiremos, que no pateemos. Póngalo en este caso, hay algunos que les encanta patear la cruz de Cristo. Bueno, la patee, hombre, toma tu cruz, como dijo el Señor Jesucristo, y sígueme. Entonces toma tu cruz, llévala con alegría, chévere, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, aquí con algunas situaciones, pero ya van a pasar, yo voy adelante, se van a solucionar. Además estoy aprendiendo de cosas que no había visto y que estaba haciendo mal. Ahora voy a empezar a corregir para que las cosas salgan bien. Va a ser más liviana la carga, va a ser más liviana la dificultad, va a ser más liviano. Dios es bueno, ¿sabes? Dios es bueno. Por favor, escucha esto, Dios es bueno. Él sabe lo que tienes que vivir. Él sabe lo que tienes que vivir. Habla con Él, Él te escucha. Habla, comunícate con Él. Si ves que esa situación es tan compleja, tan difícil, y si la miras que tú no tienes posibilidad de resolverla, qué bueno, te digo, hermano, qué bueno, porque ahí hay elementos de juicio para ti que te llevan a confiar más en Dios. La necesidad te lleva a rendirte delante de Dios, por tal razón, hermano. Acércate, pídele con optimismo, Dios te escucha, háblale que Él te escucha, habla con Él. Y la respuesta de Él va a ser maravillosa, va a ser poderosa, y los resultados en tu vida te van a llevar a darle la gloria a Dios. Y las personas que miran cómo afrontas tus circunstancias, tu familia, tus familiares, tus hijos, van a decir: qué tremendo mi papá, esa situación era dura, qué tremenda mi madre, esa situación era dura, pero la está resolviendo. Yo quiero ser como mi padre. Qué bueno. Y si ellos preguntaran: Padre, ¿tú a quién miras para hacer todo lo que haces? Yo miro a Jesucristo. Y ahí se cumple la palabra en tu vida, cuando dice: sed imitadores. El apóstol Pablo dice: sed imitadores mío como yo lo soy de Cristo. Entonces saltémonos ese primer paso, seamos imitadores de Jesucristo, porque Él continuamente se manifiesta en nuestras vidas para que nosotros lo veamos, lo conozcamos, y para que nosotros vayamos avanzando, superando todas las dificultades que tenemos. ¿Listo? Porque si morimos con Él, la promesa de Dios dice que viviremos con Él. Si resistimos también, reinaremos. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 11 al versículo 12, dice: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos a Él, también nos negará. Oiga, tenaz, ¿no? Entonces, importante para que nosotros no descuidemos. Aquí y ahora vemos borrosamente, como en un espejo, la gloria del Señor, pero un día le veremos cara a cara. Primera de Corintios capítulo 13, verso 12. El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto: ahora veremos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18 dice así: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo. Entonces mira, ¿no? Confirma la palabra todo lo que estamos hablando. Todo lo que nosotros hacemos es una enseñanza en nuestros hogares, para nuestras familias, padres de familia, llámate hombre y llámate mujer. Todo lo que vemos en nuestros padres, si estoy hablando ahora con hijos creyentes, todo lo que vemos ahora en nuestros padres es el producto de su relación con Dios, pero tiene promesa, y tiene promesa enorme. ¿Quieres hacer bien tu vida? ¿Quieres que tu vida vaya adelante? Sigue el buen ejemplo de tu padre, tomando en cuenta que tu padre es un hombre que ha creído en el Señor y que busca una relación. Que tu padre, hombre o mujer,
va adelante, caminando, avanzando, prosperando, y tú ves la prosperidad que hay en tu hogar, entonces mira que el ejemplo te lo está brindando Él. El gozo que experimentamos aquí y ahora es solo un adelanto del que disfrutaremos entonces allá. La promesa de Cristo es que si compartimos su gloria y sus sufrimientos en la tierra, compartiremos su gloria y su triunfo cuando haya terminado nuestra vida presente. ¿Qué mayor promesa podría habernos hecho? Entonces mira, aquí hay unas promesas maravillosas que nos otorga, que nos entrega, que nos dicta el Señor, que nos da el Señor. Tú estás escuchando ahora la palabra. En realidad no sé quién la está escuchando. En realidad no sé cuántos la están escuchando. En realidad no sé lo que tú vives el día de hoy. No sé cuál es la situación en tu familia. No sé qué es lo que sucede. No sé lo que has hecho en tu hogar para que suceda lo que ha sucedido hasta ahora. Pero solo sé una cosa, que Dios está y tiene presente tu situación. Y Él mira que tú te aproximas y te acercas para que tú puedas aportar e ir corrigiendo las cosas que ahora, con el espejo que brinda el Señor frente a tu vida, vayas corrigiendo, las observes y vayas corrigiendo. Los resultados serán posteriores. Como padres de familia, a veces nos angustiamos y vemos el panorama con preocupación y vemos las cosas como el peor panorama que pueda suceder cuando se trata de nuestros hijos. Te digo, no tengas miedo, no tengas miedo. Dios tiene el control, el Señor tiene el control, Él tiene el control de tu vida. Él está atento, Él está pendiente. Jesucristo nos entregó al Padre a través de esta oración. Él está atento y ahora acciona y actúa en nuestras vidas por la acción del Espíritu Santo. Si tú obedeces, si tú sigues adelante, si tú sigues tomando la cruz que debes tomar, ir avanzando y corrigiendo todos aquellos malos pasos dados anteriormente, va a haber resultados positivos porque Dios está y tiene el control de tu vida. Está en tu vida y tiene el control de tu vida. No te desanimes, no te desanimes. Sigue adelante, prosigue a la meta, con la mirada puesta en Jesucristo. Sigue a la meta. Que tus hijos son rebeldes, sigue a la meta. Confíalos en el Señor, dales el mejor ejemplo. Ora por ellos, pídele a Dios por ellos. Haz lo necesario. Dios estará con ellos y tiene el control de ellos. No tengas miedo. Si eres hijo, pon en tus manos o en las manos de Dios tu vida, tus padres, tu futuro. Que la paz, que es el sello que deposita el Espíritu Santo en nosotros en relación con el Señor continua, producto de nuestro interés en buscarle y de oír sus mensajes, su consejo, el Señor va a estar con ellos y los va a dirigir para que haya esa paz en el hogar que tanto se requiere, que tanto se necesita. Contribuye en tu hogar, con acciones más que andar hablando. A veces hablamos más de la cuenta y lo único que hacemos es que tanto que hablamos y terminamos transgrediendo todo buen consejo que Dios nos brinda. Tranquilo, no te angusties. Deposita todas tus ansiedades, preséntalas delante de Dios. La angustia es el resultado de todas las ansiedades, de toda la necesidad de querer resolver en nuestras fuerzas todas las dificultades y problemas que se presentan. Todas esas ansiedades, preséntalas delante de Dios en oración. Háblale, Él te escucha, te lo digo por 5ª vez. Háblale, Él te está escuchando. Háblale, pídele, Él te está escuchando. Preséntalas. Descansa en el Señor, confíalas en Él, sigue la tarea, sigue corrigiendo, prosigue a la meta, adelante, mirando, proyectándote. El Señor te va a ayudar, no te aflijas, no te angusties. Tenemos al mejor y al mayor ayudador de todos. Así que, hermano, hoy tenemos una nueva oportunidad para ver la transformación que el Señor está haciendo y realizando sobre nuestros hogares, y sabremos que las cosas saldrán bien, porque Dios, nuestro Señor, tiene el control de cada una de ellas. Shaddai,
Estéreo, bajo la gloria de Dios. Muy bien, hermanos. Quisiera que me acompañen el día de hoy a hacer una oración y poniendo en manos de Dios nuestros hogares. Padre, en el nombre de Jesús, nos rendimos ante ti, reconociendo tu señorío, reconociendo tu poder, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu amor, poderoso Señor, y reconociendo que yo te necesito. Yo soy parte de un hogar, Señor. Te necesito. Mi hogar te necesita. Y quiero pedirte que entres en nuestros hogares, que estés en nuestros hogares, que dirijas nuestros hogares, que nos ayudes dirigiendo lo que corresponde a nosotros en nuestros hogares, como padres, como autoridad, como mayordomos, como tutores que somos en nuestros hogares. Hoy clamo a ti para tu provisión, que tu presencia esté siempre en medio de nosotros. Queremos estar en tu presencia todo el tiempo, Señor. Queremos que tú habites en nuestro corazón, pero que habites también en nuestros hogares. Porque tu cuerpo, que es la iglesia, tú lo representas como eso, como un cuerpo, pero también nuestros hogares son un cuerpo, poderoso Señor, en ti, que funcionan articulados, que cada uno de ellos contribuye en lo que sucede, poderoso Señor, en nuestros hogares. Poderoso Señor, que seas tú la cabeza de nuestros hogares y que nos dirijas, que nos orientes. Hoy queremos poner en tus manos la vida de nuestros padres, Señor. Bendícelos con toda provisión que desciende de ti, Señor. Que tú eres proveedor para nuestras vidas, que no falte el abastecimiento económico, que no falte el trabajo, poderoso Señor. Que ayudes a que amemos nuestros hogares, que nuestros padres amen sus hogares, poderoso Señor. Que les des esa provisión. ¿Cuántos en este momento, Señor, hoy están clamando por una provisión? Señor, escucha su clamor, ayúdalos y dales la provisión, pero que en medio de ello tú les muestres que tú eres quien provee para ellos, que tú seas su proveedor, poderoso Señor. Te clamamos, poderoso Señor, por los hijos, por nuestros hijos, poderoso Dios. Hoy los presentamos ante tu altar de amor, los consagramos a ti, poderoso Señor. Declaramos que son tuyos, que tú los creaste, que tú los formaste y que tú los estás llamando, Señor. Y declaramos, poderoso Señor, que tú, Señor, los atraerás a tus caminos, poderoso Dios. Y que tú te glorificarás en sus vidas, que tú los llevarás día con día en tu presencia, alcanzando virtudes, alcanzando gracias, alcanzando misericordias, pero alcanzando, Señor, y conquistando las oportunidades, poderoso Señor, que requiere cada una de las personas. Hoy pedimos para que tú corrijas, amado Dios, su caminar, que su caminar esté siempre delante de ti en integridad, que tu protección esté sobre nuestro núcleo familiar, que tú estés siempre delante de nosotros como guerrero gigante, Señor, dispuesto para la batalla, Señor, protegiéndonos y librándonos de todo mal y de todo peligro. Que toda obra preparada y planeada para destrucción de nosotros como hogar, poderoso Señor, tú vayas desbaratándolas, poderoso Dios, y que prepares camino y adereces mesa para que nosotros como hogar, en ti unido, poderoso Dios, podamos ser abastecidos y alimentados. Hoy te doy gracias porque tú, poderoso Señor, nos escuchas, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, poderoso Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Muy bien, amigos, hermanos, hemos llegado al final de esta nueva emisión de Uniendo Familias en Cristo. Te invito para que sigas conectado a través de Shaddai Estéreo. Recuerda, hay varias emisiones, varios programas, diferentes temáticas que se tocan y en cada una de ellas opera y obra Dios. Así que, hermano, con mucho amor en el Señor, te invito para que sigas conectado a través de Shaddai Estéreo. De mi parte, decirte que sigas adelante en tu camino, que sigas con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Que no quites la mirada de Él, que mires al Señor Jesucristo, que enfoques tu mirada, que hagas lo necesario para seguir adelante y que no desfallezcas, que no tires tu cruz, no la tires, no la patees, llévala adelante,
Sigue adelante con ella. Tranquilo, no te va a pasar nada. El Señor está ayudándote, está dándote la provisión. Todo va a salir bien. Mi nombre, Darío Fernando Torres Maya, desde San Juan de Pasto, Colombia, transmitiendo en vivo para Shaddai Estéreo, se despide de ustedes, no sin antes decirle, el próximo jueves de 7 a 8 de la noche los esperamos para nuevamente unir familias en Cristo. Que Dios te bendiga. Bye. Shaddai Estéreo. Bajo la gloria de Dios.